busca ser la mayor revolución económica de toda África, una transformación colosal, la construcción ni más ni menos que de una especie de nueva China en el continente subsahariano. La apuesta es muy ambiciosa, pero ¿es esto siquiera posible? ¿Puede uno de los países más pobres del planeta liderar el gran salto africano hacia el desarrollo? ¿Realmente puede convertirse en una nueva China a escala? Arranquemos. Hoy, si lo hubiera sabido, ponemos rumbo a Etiopía, un país con 130 millones de habitantes, casi 3 veces más grande que España y con una fama poco envidiable, la de ser uno de los países más pobres del mundo. Hablamos de una tierra marcada por todo tipo de tragedias, guerras civiles, hambrunas, pobreza extrema, dictaduras e incluso un régimen marxista-leninista que durante décadas gobernó Etiopía con puño de hierro. Pero en 2018 algo cambió. De repente, una esperanza se abrió paso para intentar romper con esa historia. Un nuevo rostro llegó al poder, Abiy Ahmed, joven, carismático y con una ambición descomunal. Su promesa, transformar Etiopía de arriba abajo y meterla de una vez por todas en el siglo XXI. Su primer paso, cambiar por completo el modelo económico y conseguir que este gigante demográfico se abriera al mundo. Y la verdad, durante un tiempo esta ambición despertó ilusión y optimismo a raudales. Etiopía parecía abanderar una nueva África que miraba al futuro de forma atrevida y completamente decidida a cambiar su destino, siguiendo el camino de los tigres asiáticos. El entusiasmo estaba por todas partes. Inversores, expertos, periodistas, todos hablaban del milagro etíope. Pero amigos, el sueño, sin embargo, duró poco. Muy poco. La guerra volvió a Etiopía y con ella todo voló por los aires. El conflicto arrasó medio país, destruyó infraestructuras clave, desplazó a millones de personas y salpicó al propio Abiy Ahmed con serias acusaciones por haber alentado y permitido todo tipo de crímenes y atrocidades. El coste, simplemente brutal. Solo entre 2020 y 2022 se calcula que los daños superaron los 30.000 millones de dólares. Y lo más devastador, las estimaciones apuntan a que más de 600.000 personas perdieron la vida. La agonía de Etiopía. Nunca había visto tanta crueldad en mi vida. Y eso no es todo. Para 2022, casi el 40% de todo el presupuesto nacional iba a parar al ejército y a pagar los intereses de deuda. El Estado estaba al borde del colapso. Y finalmente, en 2023, el gobierno etíope cayó en default y el Banco Central agotó prácticamente todas sus reservas internacionales. Del sueño se pasó a la pesadilla. Y si las cosas no fueron a peor, fue gracias a que el FMI acudió a su rescate. Eso sí, a cambio de la ayuda, obligó al gobierno etíope a restablecer su agenda inicial de reformas. Y eso, con la guerra ya terminada, supuso un antes y un después. El inicio de un nuevo capítulo gracias al cual todo ese escenario catastrófico ha comenzado a quedar atrás. El plan original de Abiy Ahmed ha vuelto a la vida. Su promesa de una nueva Etiopía está de nuevo sobre la mesa y una nueva era para los negocios parece estar abriéndose paso. Desde hace 2 años, la capital etíope, Addis Abeba, está en plena efervescencia. El gobierno está impulsando la reconstrucción de la capital. Nuevos paseos, nuevos sistemas de transporte, nuevas avenidas, nuevos parques. Las obras están por todas partes. En estos precisos momentos, el ayuntamiento de Addis Abeba está ejecutando un plan de 600 millones de dólares para demoler zonas degradadas y reconstruirlas, con nuevas promociones inmobiliarias, nuevos proyectos y nuevas áreas comerciales. Todo ello regado en muchos casos con dinero procedente de inversores de Emiratos Árabes. A ver, lógicamente, tanto Addis Abeba como Etiopía siguen siendo lugares tremendamente pobres, pero una simple búsqueda aquí en YouTube os puede servir para encontrar un montón de vídeos sobre este acelerado cambio del que os estamos hablando. Un cambio que también nos está dejando noticias como esta. Etiopía retoma el proyecto para construir la torre más alta del África subsahariana. Si se termina construyendo, según los diseños que se han presentado, esta torre tendrá 327,5 metros de altura. Y no es el proyecto más sorprendente. Ese lugar se lo dejamos al conocido como proyecto Shaka, un nuevo distrito de más de 500 hectáreas donde se establecerá el nuevo palacio presidencial y un montón de desarrollos inmobiliarios de alto nivel, hoteles, centros comerciales, oficinas clínicas y apartamentos de alto standing. La inversión prevista entre 2.000 y 4.000 millones de dólares. Ahora bien, lo importante es que esto es solo un reflejo de lo que está ocurriendo en el resto del país, porque lo cierto es que las reformas están avanzando a toda velocidad. Lo que están tratando de hacer es comparable a las economías en transición
transición después de la caída de la Unión Soviética. Fijaos, hace años su moneda, el birr, comenzó a flotar libremente y algunos de los controles de capitales más importantes comenzaron a desaparecer. El país también ha comenzado a derribar sus propios muros económicos. La banca, el comercio minorista, las telecomunicaciones, sectores que antes eran territorios muy restringidos, ahora se están abriendo a la competencia y a la inversión extranjera. Y cada vez más mercados están siguiendo sus pasos. Pero fijaos en este ejemplo, las telecomunicaciones. El cambio arrancó en 2021 con la llegada de la empresa keniata Safaricom. Hasta ese momento Etiopía contaba con una única empresa estatal de telecomunicaciones que dominaba totalmente el mercado, lo que se traducía en opciones mucho más limitadas y precios mucho más caros. Pero eso cambió. El resultado: más competencia, mejores servicios y una lluvia de inversión. Safaricom invirtió 850 millones de dólares de entrada y ahora tiene un plan para invertir más de 8.000 millones en los próximos años. Claro, que aquí no acaban los cambios. En enero de 2025, Etiopía estrenó su primera bolsa de valores. Está en marcha una reforma fiscal para que el Estado pueda ser funcional. Y desde el 1 de julio, una nueva ley ha hecho que los extranjeros ya puedan comprar activos y propiedades en el país. Una jugada que podría disparar el mercado inmobiliario. Además, están construyendo nuevas carreteras. Se ha ampliado el aeropuerto de Addis Abeba. Y sí, el gobierno ha puesto en marcha la privatización de empresas públicas. ¿El resultado por ahora? La inflación se ha reducido a la mitad en apenas un año y el déficit fiscal se ha reducido del 4,2% en 2022 al 1,5%, un porcentaje mucho más pequeño que el crecimiento de la economía, lo que está permitiendo que el peso de la deuda pública sobre el PIB se reduzca a toda velocidad. Y eso no es todo. Las exportaciones de café y oro se han disparado, lo que ha traído un aluvión de divisas frescas y ha permitido acabar, por fin, con la escasez crónica de dólares. Y además este verano ha sido un auténtico hervidero de buenas noticias financieras. El 2 de julio, por ejemplo, el gobierno etíope llegó a un acuerdo con varios acreedores, entre ellos China, para reestructurar una buena parte de su deuda exterior y facilitar su pago. Y apenas un día después consiguió que el Banco Mundial le aprobara una línea de financiación adicional de 1.000 millones de dólares. Así que seguramente a nadie le extraña que, según el FMI, la economía de este país creció ya a un ritmo del 7,2% durante los 6 primeros meses del año. En otras palabras, que el Titanic etíope parece haber dejado de hundirse y ahora navega con viento a favor. El segundo país más poblado de toda África parece estar por fin despertando. ¿El problema? Pues desgraciadamente podemos encontrar unos cuantos. Como suele pasar, no todo es tan bonito como parece. Para empezar, las cifras del milagro etíope hay que cogerlas con pinzas. El FMI se basa en datos del propio gobierno y digamos que no son precisamente un ejemplo de transparencia. Si miramos el consumo eléctrico, un indicador mucho más difícil de maquillar, lo que nos dice es que la economía sí que está creciendo, pero no tan rápido como nos vende. En segundo lugar, el ajuste fiscal ha sido brutal. Tan brutal que ha supuesto que el gobierno corte masivamente las ayudas a los hogares más pobres, lo que puede acabar encendiendo nuevas mechas de inestabilidad social. Además, por si fuera poco, el sistema educativo y sanitario están en ruinas, sin ninguna esperanza de mejorar, básicamente porque el gobierno ha cortado el grifo. Y el tercer problema es que Etiopía sigue teniendo problemas estructurales muy, pero que muy serios dentro de casa, que no se han abordado. Por un lado, la corrupción es masiva. Sin ir más lejos, mientras mete masivamente la tijera, Abiy Ahmed ha aprovechado para construirse un nuevo palacio de gobierno. Ya sabéis, cuestión de prioridades. De hecho, según las encuestas, y a pesar de que este ha sido tradicionalmente un país muy corrupto, casi 2/3 de los etíopes dicen que las cosas están empeorando en los últimos años. Por ejemplo, hoy en día es casi imposible sacarse un pasaporte sin pagar una mordida. Y luego los grandes contratos públicos se están concediendo de forma opaca y sin procesos competitivos. El resultado: se habla de una nueva clase de oligarcas que se está haciendo de oro gracias a su conexión con el gobierno, lo que desde luego será bueno para ellos, pero no para el país. Y cuidado, porque el cóctel de problemas no termina aquí. La amenaza de nuevas guerras y conflictos sigue muy presente, no ha desaparecido en absoluto. Etiopía es un polvorín de tensiones étnicas. Y si alguien pensaba que eso se había terminado, basta con mirar las noticias que nos llegan. Esta es del pasado mes de marzo. Los combates de Etiopía amenazan con volver a la guerra civil y regional. Tigré, Oromía, Amara,
algunas de las regiones más importantes del país siguen atrapadas en un estado casi constante de guerra. Y luego, para colmo, está Eritrea. Y es que veréis, durante la última guerra civil de Etiopía, entre 2020 y 2022, miles de soldados eritreos fueron enviados al combate para apoyar al gobierno de Abiy Ahmed. Sin embargo, desde que se firmó la paz, las cosas han ido de mal en peor. La relación entre ambos países ha vuelto a ser un campo minado. La tensión crece cada día y las acusaciones mutuas vuelan de un lado a otro. Por ejemplo, hay sospechas de que el líder etíope podría estar planificando a medio plazo una operación militar para conseguir de una vez por todas una salida al mar. En cualquier momento podría estallar la guerra entre Etiopía y Eritrea, y la seguridad del Mar Rojo se verá directamente afectada. Quizás por todo esto los inversores siguen siendo pero que muy escépticos con el futuro de este país. Y eso es un problema considerable. Porque un país pobre necesita inversión para todo. Crear empleo, traer tecnología, levantar infraestructuras y, en definitiva, poner en marcha los motores de la economía. Pero ojo, que no es solo una cuestión de confianza. Pese a todos los cambios, el país sigue siendo un laberinto burocrático. Tanto que hay una especie de regla no escrita. Todo lo que no esté explícitamente permitido está prohibido. Y amigos, hay un ejemplo que lo deja clarísimo. Fijaos, en abril el gobierno lanzó una oferta pública para privatizar parte de Ethio Telecom, uno de los mayores operadores móviles de toda África. Esperaban un bombazo. Sin embargo, solo consiguieron colocar el 11% de las acciones puestas a la venta. Y es que de hecho la inversión extranjera sigue por los suelos, muy por debajo de lo que se había previsto. Ahora bien, pese a todos estos problemas, la situación de Etiopía es la mejor en muchísimos años. Y si la economía realmente consigue despegar, el impacto sería enorme en toda África Oriental, una región donde todo este proceso está alimentando uno de los proyectos más ambiciosos que jamás se han planteado en el continente. Atención. Lapset es el nombre de un proyecto que aspira a cambiar la fortuna de toda África Oriental. Quizás nunca hayas oído hablar de él, pero es un megaplan de 25.000 millones de dólares que parcialmente ya se ha puesto en marcha. Su objetivo, conectar Kenia, Etiopía y Sudán del Sur mediante una red de puertos, carreteras, ferrocarriles y oleoductos. Algo absolutamente vital para países como Etiopía o Sudán del Sur, que no tienen salida al mar y dependen de infraestructuras precarias para su comercio exterior. De hecho, otro de los grandes lastres de Etiopía es justamente ese. Todo su comercio internacional es lento, caro y encima políticamente arriesgado. Ahora bien, concretamente la idea del Lapset pasa por construir un nuevo macropuerto de aguas profundas en Lamu, en la costa keniata. Luego conectarlo con un sistema de autopistas con Sudán del Sur y Etiopía. Desarrollar un nuevo sistema ferroviario para mover tanto personas como mercancías. Nuevos oleoductos, aeropuertos, nuevos enclaves turísticos y una enorme presa para generar electricidad y mejorar el riego de la región. ¿Y en qué punto está todo esto? Pues bien, por ahora la primera fase del puerto de Lamu ya se ha inaugurado. La autopista hacia la frontera etíope también es una realidad y se han mejorado un buen puñado de carreteras clave. Todavía hay muchas obras que hacer y la mayor parte del proyecto sigue siendo una promesa de futuro para la cual ni siquiera hay financiación, pero algunas de sus partes más importantes ya están viendo la luz. Buenas noticias para Kenia y también para Etiopía. ¿Y por qué os hablamos en este canal de todo esto? Pues para que dentro de unas décadas no digas, ¡ay, si lo hubiera sabido! Pensad que a mediados del siglo XX muchas regiones de Asia eran tan pobres o incluso más pobres que muchos países del África subsahariana y fijaos lo que ha supuesto el cambio de Corea del Sur, China o Vietnam para la economía mundial. Amigos, los últimos años han sido malos para el continente africano, pero ahora algunas cosas están volviendo a mejorar y eso puede tener muchas implicaciones económicas y financieras. Y por eso hemos querido contártelo cuanto antes. Dicho esto, la pregunta es, ¿qué futuro crees que tendrá África en las próximas décadas? ¿Veremos realmente el despertar de este gigante dormido? ¿Qué les hace falta? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora ya sabes, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like y suscribirte, así lo hubieras sabido, si es que aún no lo has hecho. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta pronto.